semana nos envió Sergio por ahí un video en el grupo de alabanza donde, como era la cosa, que siempre había en las congregaciones hermanos que con ciertos cantos se elevan. Entonces en el video tocaba un canto y un hermano se empezaba a elevar. Literal, se elevaba hasta el cielo. Y luego Sergio nos preguntó: ¿ustedes con cuál canto se elevan? Y creo que nomás yo respondí. Y yo le decía: yo con mi gozaré. Me gusta, me gusta mucho, me llena mucho ese canto, porque está inspirado en una de mis lecturas favoritas también, de las escrituras, Salmo 126, que es precioso, que habla de ese tiempo cuando el Señor nos va a redimir, nos va a llevar a todos los cautivos, dice el salmista, y seremos como los que sueñan. Entonces es un canto precioso. Hay varios cantos inspirados en el Salmo 126, pero ese que es muy alegre, es extraño, ¿no? Porque normalmente te elevas con los cantos tranquilitos, pero a mí ese canto me gusta muchísimo. Y le decía yo a Sergio, para mí ese canto es muy especial. Me gozaré en él. Y bueno, mis hermanos, pues hoy es Hol Hamoed, Shabbat Hol Hamoed, que es el Shabbat intermedio, ese Shabbat que queda en medio de la semana de Sukkot, o de los 7 días de Sukkot. Y una tradición que hemos abrazado desde ya hace años es este Shabbat, dedicarlo al estudio de Eclesiastés. Esta es una de las bonitas tradiciones del noble pueblo judío, el estudiar, leer el libro de Eclesiastés. Lo hemos estado leyendo esta semana en los tiempos de oración, en las mañanas. Hemos estado leyendo 2 capítulos diarios para poder concluir, poder leer todo el libro antes de que se termine Sukkot. Y pues creo que ya mañana lo terminamos, porque hoy leímos el capítulo 9 y 10. Pues ya mañana leemos el 11 y el 12, primeramente el Eterno, y cumplimos con ese objetivo. Cada año hablamos entonces de este libro, y hoy vamos a tratar este tema que ven ahí en pantalla. Y veía los temas que hemos hablado en años anteriores y decía yo, bueno, parece que siempre los títulos para los mensajes de Eclesiastés siempre son como kilométricos, ¿no? Porque vi otros títulos y todos están largos, así como este, que le titulamos Las contradicciones del predicador y su relación con su pueblo. Y no crean que se refiere a las contradicciones que digo yo, que sí digo muchas, ¿no? Más bien las contradicciones del escritor del libro, porque así se llama en hebreo, Kohelet. En griego le pusieron Eclesiastés, y ambas palabras quieren decir el predicador, ¿sí? El que predica. Entonces vamos a hablar de eso, las contradicciones que hay en el libro del predicador y la relación que tienen este libro con esta fiesta de Sukkot. Bueno, como ya dijimos, es una costumbre, una tradición leer este libro y hablar de él en este día de Shabbat. Y la pregunta obligada es: ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que leerlo? Y la respuesta más sencilla que podemos dar así rápido es que esto es una decisión que tomaron nuestros sabios, los sabios de nuestro pueblo, y que ellos tomaron la decisión de que en cada festividad se leyera alguna de las 5 Megilot. Esta palabrita Megilot
pues quiere decir lecturas, ¿sí? Pero son lecturas especiales que están en las Escrituras y que se leen en días de fiesta. Por ejemplo, en la fiesta de Purim, la fiesta judía de Purim, se lee Esther. En Pesach se lee Cantares. En Shavuot se lee el libro de Ruth. En Tisha B'Av, que es el día 9 de Av, el día del ayuno de Av, que por cierto, alguna vez me preguntaron, hermano, pero el ayuno de Av es nada más un ayuno judío, o sea, nada más los judíos lo hacen. Bueno, pues sí, los judíos lo hacen, pero es un ayuno que está en las Escrituras, que se habla de él en los profetas. Después vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, ese día de Tisha B'Av se lee el libro de Lamentaciones, y entonces, como quedaba una festividad libre y quedaba una lectura libre, ahí se tomó la decisión, pues lo juntamos, ¿no? Juntamos Sukkot con la Megilá de Coelet, o sea, con la lectura del libro del Eclesiastés. Así, esta explicación es la sencilla, y esto diría como que, pues nomás, pues no había otra, o sea, eran los que quedaban, Eclesiastés y Sukkot, y pues las juntamos y así, ¿no? Esa sería una explicación así sencilla, pero creo que no nos deja muy satisfechos, ¿o sí? Pues como que no, ¿verdad? Porque, miren, cuando vemos las otras lecturas que se leen en las otras fiestas, por ejemplo, Purim, alguna vez hemos estudiado lo que tiene que ver con la fiesta de Purim, y en Purim se lee el libro de Esther, y hay una conexión, pues, muy clara. De hecho, la fiesta de Purim nace a partir de la experiencia que tuvieron el pueblo judío estando en la cautividad bajo el imperio persa. Ahí se empieza a celebrar Purim después de lo que hizo Esther. Entonces la conexión es muy evidente entre esta lectura y esta festividad. El libro de Lamentaciones, que se lee el día 9 de Av, pues sin lugar a dudas tiene una conexión también muy clara con el día de la festividad, porque el 9 de Av, pues no es que sea una festividad, decimos que es una festividad, pero es como Yom Kippur. De pronto le decimos fiesta, pero realmente Yom Kippur no es una fiesta. El día 9 de Av, que es el ayuno del 9 de Av, pues tampoco es fiesta. Es de hecho muy parecido al Yom Kippur. Y de hecho, el día 9 de Av en el pueblo judío es considerado el día más triste del año. ¿Sí? Es un día en el que han sucedido tragedias terribles para nuestro pueblo. Se dice que era un 9 de Av cuando pasó aquella tragedia, cuando los espías regresaron de su tarea y dieron un informe negativo, y después todo el pueblo se rebeló y ya no quisieron entrar en la tierra prometida y dijeron: vamos a regresarnos a Egipto. Y aquello que sucedió, dice el pueblo judío, fue un 9 de Av. El 9 de Av también coincidió con la destrucción del primer templo y coincidió con la destrucción del segundo templo, además de otros eventos que en la historia judía han sido muy lamentables. Por eso, pues, aunque se le llame la festividad del 9 de Av, no es festividad. Pero ese día se lee el libro de Lamentaciones. Entonces, ¿sí ven la conexión? Para el día más triste del año, pues qué mejor que leer las Lamentaciones de Jeremías, que es un libro, pues también bastante triste. El nombre lo dice todo. El relato de Ruth, que se lee en la fiesta de Shavuot, pues también tiene una conexión muy clara, muy directa, porque los eventos que narra el libro de Ruth suceden, algunos de ellos, justamente en el tiempo de Shavuot, en el tiempo de esta festividad.
Ahora, el relato del Cantar de los Cantares que se lee en Pesaj, bueno, este relato también sucede en el tiempo de la primavera. Y en eso, pues también está conectado con la temporada de Pesaj. Entonces, como vemos, cada una de las lecturas que se hacen en cada uno de esos días tiene una relación. Entonces, por eso la explicación anterior nos queda de ver, ¿verdad? Porque dijimos, no, fue como que si hubiese sido al azar. Y no, porque si todos tienen una conexión importante, entonces creemos que también tiene que existir una conexión entre Sukkot y el libro de Coelet, o sea, el libro de Eclesiastés. Ahora, vamos a ver algunas posibles explicaciones. Esto que vamos a ver a continuación son posibles explicaciones o explicaciones que han dado nuestros sabios a través de los siglos, cuando alguien les ha preguntado ¿qué tiene que ver Sukkot con el libro de Eclesiastés? Aquí hay una primera explicación. Eclesiastés capítulo 11 verso 2 dice: reparte a 7 y aún a 8. Y esto se lo relaciona con los 7 u 8 días que puede durar la fiesta de Sukkot. Porque tenemos 7 días más un octavo, ¿sí? Y entonces los sabios han hecho una conexión entre este texto de Eclesiastés 11:2 y la duración de la festividad de Sukkot. ¿Cómo ven esa explicación? Más o menos. ¿Les convence? ¿Será que tiene que ver? Pues algunos los veo así como que a mí no me convence mucho. A lo mejor, pues si buscas, puedes encontrar algo. Dice que el que busca encuentra. Entonces, a lo mejor esa explicación fue así como que un poquito forzada, ¿no? A lo mejor pudiera ser. Bueno, hay otra. La siguiente explicación es que el rey Salomón, que escribió este libro de Coelet, y él lo leyó por primera vez durante la celebración del Hakel, durante el año del Shemitah, el cual es celebrado durante la festividad de Sukkot. Entonces, en recuerdo a que este libro de Coelet fue escuchado por primera vez durante una fiesta de Sukkot, de ahí se tomó la tradición de que cada año lo leamos en Sukkot. ¿Esta qué tal suena? Un poquito más convincente, ¿no? Puede ser. El tema, ahora, este dato se toma del Talmud. Las escrituras obviamente sí hablan de esto, hablan del año del Shemitah, que es cada 7 años. Las escrituras también nos dice la Torah que cada 7 años el rey tenía que hacer una lectura, ¿verdad?, de las escrituras. Eso también nos lo dice la Torah. Y esta ceremonia se le llama Hakel en hebreo, a esa ceremonia que se hace cada 7 años, o se hacía, mejor dicho, cada 7 años en el año del Shemitah, en el año sabático, cuando el rey, delante de todo el pueblo, leía las escrituras. Esa ceremonia se llama Hakel. Ahora, lo que no nos dice las escrituras, eso ya lo dicen los escritos judíos, es que Salomón haya leído Eclesiastés en ese día. Entonces, sí, esta explicación suena más convincente, pero al menos de mi parte digo, no puedo estar tan seguro de que realmente Salomón haya leído este libro de Coelet por primera vez en un año de Shemitah. Y yo de veras tendría mis dudas, porque lo que sí sabemos es que el rey Salomón escribió este libro al ocaso de su vida, o sea, siendo ya un anciano. No lo escribió cuando era joven.
Entonces, si lo escribió en el ocaso de su vida, ahí es donde a mí me surge un poquito la duda de que lo haya leído en un año Shemitah. Y sobre todo que lo haya leído por primera vez. Pero bueno, esta es otra explicación que dan los sabios. Por eso yo le puse aquí posibles explicaciones, ¿verdad? De por qué leemos Coelet en Sukkot o cuál relación tiene el Eclesiastés con Sukkot. Veamos otra más. El rey Salomón escribió el Cantar de los Cantares, ese sí lo escribió en su juventud, y por eso es leído en el renacer de la primavera, esto es en la festividad de Pesaj. Mientras que Eclesiastés lo escribió al final de su vida. Vea, esto es totalmente real. Lo escribió al final de su vida, entonces al terminar el año, durante la época simbólica de la cosecha de Sukkot, y ahí es la relación de que primera fiesta, Cantar de los Cantares, última fiesta, Eclesiastés, que es escrito en esto comparándolo con la vida de Salomón, del rey Salomón, que escribió estos dos libros. Esta es otra explicación. Digo, cada una de ellas tiene realmente un fundamento, pero también nos deja ciertas preguntas. Otra explicación es que la azúcar es un símbolo de la simpleza y de la precariedad. Y en el libro de Eclesiastés, hermanos, se nos recuerda que la búsqueda de la riqueza, que la búsqueda de la fama y que la búsqueda de la abundancia, dice el escritor, no nos llevan a nada. No nos llevan a ningún lado. Entonces, en ese sentido, sí podemos observar una conexión, una relación entre el tema que desarrolla el escritor de Eclesiastés y el tema que tiene que ver con la fiesta de Sukkot. Ahí sí empezamos a ver ya una conexión más cercana. Coelet comienza diciéndonos que todo en la vida es vano y efímero, que todo es pasajero. Esa es una constante en el libro del Eclesiastés. La frase vanidad de vanidades, todo es vanidad, se repite constantemente en el libro del Eclesiastés. Entonces, eso por supuesto que está relacionado con el tema del azúcar, porque el azúcar también representa a algo que es pasajero. Realmente, digamos, imagínese a alguien que viva permanentemente bajo un azúcar. Que lo veas ahí y digas, ¿a poco ahí vives? Sí. Si nosotros en este tiempo decimos, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí estoy viviendo, pero es nomás temporal. Nomás 7 días voy a estar aquí, no más. Bueno, ok, está bien. Pero si estás viviendo permanentemente en un lugar así, precario, en un lugar que vaya, hasta puede ser peligroso, ¿sí? Vivir en un lugar así, pues eso llamaría la atención de cualquier persona. Entonces vemos nosotros que sí hay una relación importante allí entre la temática de lo que es la azúcar, esta pequeña cabaña que levantamos para después desarmarla, ¿sí? Y cada año hacemos lo mismo, es decir, que esto es cíclico. ¿Y cómo ve el predicador la vida? Como algo cíclico. El predicador dice, los ríos todos van a dar al mar y el mar nunca se llena, sino que de ahí mismo del mar el agua se levanta y regresa otra vez para llenar los ríos, y los ríos vuelven a ir al mar y el mar nunca se llena. Entonces estamos en un ciclo constante.
varias veces el predicador describe la vida como un ciclo. Y el azúcar o Sukkot también nos habla acerca de esto. Ahora queremos considerar una razón más. Una más. Sukkot ha sido determinada por los sabios de Israel como el tiempo de nuestra alegría. Este es uno de los nombres que se le dan a esta fiesta, el tiempo de nuestra alegría. Y el libro de Eclesiastés, hermanos, nos sugiere que cada uno de nosotros, que cada quien debe alegrarse con la porción que Dios le asignó y que no debe correr en busca de las riquezas. Esto es algo que también nos dice el predicador, que debemos de tener contentamiento, que debemos de estar alegres con lo que tenemos. No sentir que te hace falta más, sino disfruta lo que tienes y vive feliz con ello. Es algo que nos dice. Pero ahora, aquí vamos a entrar a las contradicciones. Porque aquí es donde vamos a ver las contradicciones que son muy evidentes en el libro de Eclesiastés. Vean, por ejemplo, nos dice: pensé entonces en lo íntimo de mi ser. Anda, que voy a probar lo que es la alegría, voy a disfrutar de lo bueno. Pero resultó que también esto es vanidad. Y concluí que divertirse es una locura y que los placeres no sirven de nada. Capítulo 2, versos 1 y 2. ¿Cómo ven esa contradicción? De pronto, cuando lees el libro del Eclesiastés, como ahorita que lo leemos, ¿no?, completito, de verdad es un libro muy difícil. Es un libro muy complicado. De hecho, alguna vez en la historia estuvo en duda incluir este libro en el canon. Estuvo en duda, o sea, la asamblea judía que determinó qué libros iban a quedar dentro del canon sagrado, o sea, los libros que iban a conformar el Tanaj, hubo quienes votaron en contra, ¿verdad? Hubo quienes dijeron: ay, ¿cómo vamos a incluir este libro? Pues sí, lo escribió el rey Salomón, el más sabio, pero mira, o sea, es un libro lleno de contradicciones. Y es cierto. O sea, el hecho de que se haya dudado de incluirlo en el canon, desde ahí ya vemos que es una dificultad el libro del Eclesiastés. De hecho, para los predicadores es todo un reto. Hay pastores que acostumbran predicar sistemáticamente, entonces agarran un libro y lo predican todo sistemáticamente. Es un reto predicar Eclesiastés, porque imagínense un pastor predicando el libro del Eclesiastés y un día predica lo que dice un texto y otro día predica lo contrario, y todos los hermanos van a decir: oiga, pastor, pues ¿qué no dijo usted la semana pasada? Es que ahora está diciendo lo contrario. Pues por fin, ¿o sí o no? ¿Hacemos o no hacemos? Pero es que así dice el libro. Así dice el libro del Eclesiastés. Por un lado, como esto, ¿verdad?, nos dice que él está bien decidido a buscar la alegría, a disfrutar, pero luego dice: eso también es vanidad y no sirve de nada. Entonces, por fin, ¿me alegro o no me alegro? ¿Sí? El propio libro, hermanos, de Coelet, del Eclesiastés, critica la persecución de la alegría como una tarea en esta vida. El rey Salomón también veía la alegría como toda otra empresa en la vida, o sea, como todo lo que se hace en la vida. ¿Y qué es lo que él dice de todas las tareas que se nos han asignado debajo del sol? Todo es vanidad y aflicción del espíritu. Tremendo Salomón. Entonces, él mismo dice que el tema de la alegría y del gozo
también es vanidad. Sin embargo, fíjense, estamos en las contradicciones del libro. Sin embargo, más adelante, el Eclesiastés nos dice: por tanto, alabé yo la alegría. Capítulo 8, verso 16. ¿En qué quedamos, no? Es vanidad, es aflicción de espíritu, pero alabo la alegría. ¿Sí? Alabé yo la alegría. ¿Qué vamos a hacer? Nos preguntamos: ¿tiene sentido o no tiene sentido procurar la alegría en esta vida? ¿Podemos ser felices, mis hermanos, en un mundo donde todo es efímero, donde todo es vano? Porque cuando lees el Eclesiastés, puedes quedar así, como confundido, como wow, entonces ya no entendí. Sí es bueno, sí existe la felicidad o no existe, o de plano esto es puro sufrir, o de qué se trata. Lo que es un hecho es que el predicador se contradice. Esto nos queda claro, porque por un lado se pregunta para qué sirve la alegría, y por otro lado él alaba la alegría. Algunos sabios de Israel, escritores del Talmud, trataron de, digamos, conciliar este asunto. Y ellos dijeron que la alegría que valía la pena, era la alegría alcanzada después de cumplir con un mandamiento, después de cumplir con una mitzvah. Porque la Escritura dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me es agradable, me produce bienestar, me produce alegría. Entonces dicen los sabios que cuando Salomón habla de alabar la alegría, de disfrutar la alegría, se refiere a la alegría que te produce obedecer la Torah, obedecer los mandamientos. Mientras que la otra alegría, la que él dice que es vana y que no tiene sentido, es la alegría ordinaria, la alegría que te genera algún placer de la vida. Pues suena bien, ¿no? Suena bien la explicación que dan los sabios. Y ellos entonces hablan de que Salomón realmente está hablando de dos tipos de alegría. Podríamos decir una alegría espiritual y una alegría terrenal, ¿no? Física. Entonces, una digna de alabar, la otra, pues no, porque es pasajera, porque es vanidad. Y esto, pues, suena bien. Ahora, aquí podemos sugerir nosotros, hermanos, que exactamente esa es la razón por la cual leemos el libro del Eclesiastés, del predicador, en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de la alegría. Porque el libro de Coelet, como ya vimos y ya lo comprobamos, encierra y abraza la contradicción. Encierra y abraza la contradicción. Y una de las formas, espero que estén de acuerdo conmigo, pero una de las formas, y probablemente la única forma de lograr la felicidad en este mundo, no es solucionando las contradicciones. Realmente no es así. O sea, los sabios intentaron aclarar esto. Sin embargo, hay otro texto en Eclesiastés donde Salomón contradice lo que los sabios dijeron. Entonces, por eso está lleno de contradicciones. Entonces, no se puede, creo yo, que no se puede ser feliz en la vida tratando de conciliar todas las cosas, tratando de solucionar todos los problemas, tratando de solucionar todas las contradicciones. Más bien lo que tenemos que hacer es abrazar la contradicción misma. Así como en la fiesta de Sukkot, por cierto, unimos los Arba Hamimim,
el lugar, las 4 especies. Así como las unimos, esas 4 especies, mis hermanos, así tenemos que abrazar las contradicciones. Porque si ustedes ven, cuando se habla del tema de las 4 especies, son bien diferentes. Son bien diferentes. Anoche que recordábamos esa clase, que hablábamos de ese estudio, vimos específicamente esto. Y hablábamos de las características tan distintas que tienen cada una de ellas. El etrog, el mirto, el sauce, la palma, son bien diferentes entre sí. Y uno pensaría, pues, vamos a unir especies que tengan semejanzas, especies que se parezcan. Pero ¿por qué unir especies que son totalmente distintas? Y esto es como en el matrimonio. En el matrimonio, ¿qué es lo más básico? ¿Qué es lo más fundamental en la unión en una pareja? Lo más fundamental es que sean bien diferentes, que sean totalmente distintos, es más, que sean contrarios el uno al otro. Porque si son parecidos, si son muy parecidos en carácter, en personalidad, en manera de pensar, mira, tenemos los mismos gustos, pensamos de la misma manera respecto a esto, respecto a aquello, siempre estamos de acuerdo en todo, ¿no? Bien, bueno, ahí lo que tienes es un amigo, un amigazo, una amiga. Y hay muchas parejas que se casan porque dicen, es que me entiendo de maravilla con ella o con él. ¿Y sabes qué? En 2 o 3 años están divorciados. Porque se casó con un amigo. Y para que el matrimonio funcione, no te debes casar con un amigo, te tienes que casar con alguien que sea tu contraparte. Tu contraparte. Todo lo que tú no eres, tiene que ser tu esposo o tu esposa. Te tiene que complementar. Tiene que ser la persona que te planta cara. Tiene que ser la persona que no esté de acuerdo contigo, que te haga ver tus errores. Tiene que ser la persona que se te planta ahí y te diga, no, estás mal. Porque un amigo siempre va a estar de acuerdo contigo cuando son parecidos a ti. Pero ¿alguna vez han tenido ustedes un amigo o una amiga que no sea igual a ti? Que no piense como tú. Normalmente los amigos los escogemos porque me identifico con él. Nos identificamos. Pensamos igual. Somos hasta parecidos en el carácter y todo. Pero a veces, solamente a veces, y solamente algunos pueden tener el privilegio de encontrarse y de tener un amigo que sea bien diferente a ti. Si tienes un amigo así, no lo sueltes. No lo sueltes. Esos son los buenos amigos. Esos, los que te dan la contra. Esos que le preguntas, con las mujeres, ¿no? Que luego preguntan, oye, ¿cómo me veo? Que ves bien mal. Esa es una buena amiga. Las demás, uy, amiga, te ves bien linda, te ves de maravilla. ¿Quién sabe? Pero la que te dice, se te ve muy mal, quítate eso, no te lo pongas. Esos son los buenos amigos. Los que te hacen ver tus errores. Los que no te van a dar por tu lado. Entonces, en el matrimonio las cosas tienen que ser así. Imagínense un matrimonio donde siempre el esposo y la esposa en todo están de acuerdo, no se pelean por nada. Qué aburrido. Siempre las parejas así terminan por divorciarse, porque no son idóneos el uno para el otro. El diseño de Dios es que sean contrarios. ¿Sí? Tienen que ser contrarios. Entonces,
Si desde allí nosotros vemos, desde que Dios creó todas las cosas y Dios creó al hombre y luego creó a la mujer para ser su contraparte, desde ahí vemos nosotros que este mundo está fundamentado en una contradicción. Entonces quiere decir que Dios ha puesto las contradicciones, ¿para qué? Para que las abrazamos, no para que las solucionemos. Imagínate el esposo queriendo que la esposa cambie. Imagínate, bueno, mi amor, sí, yo me quiero casar contigo, nada más que tengo esta lista de cosas que necesitas cambiar, ¿verdad? Porque así, pues no. Imagínate. Y que esas cosas tienen que ver con su personalidad. O sea, Dios la hizo así. ¿Cómo quieres cambiarla si Dios la hizo así? Para empezar, hombre, mujer, varón y hembra los creó, dice la Biblia. O sea, el hombre se tiene que casar con una mujer. El hombre no se debe casar con un hombre. Y me van a tomar idea, ¿no? La mujer no se debe casar con una mujer. Tienen que ser contrarios. El hombre es totalmente diferente de la mujer. Hemos hablado de esas diferencias, ¿se acuerdan? Hace años que estudiamos el tema y les recomendé aquel libro, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Buenísimo, buenísimo ese libro. Es secular, pero buenísimo. Porque debemos entender nuestras diferencias para poder abrazarlas. Entonces no se trata de cambiar las contradicciones. Si vivimos nuestra vida tratando de cambiar todo, hermano, vamos a vivir más amargados que nada. Más bien, lo que tenemos que hacer es acoplarnos. Se va a acabar la vida y no vamos a cambiar nada. Entonces necesitamos abrazar las contradicciones, no solucionarlas. Las cosas son como son. El Eterno creó este mundo y así como el Eterno lo creó, así está bien. Nosotros tenemos que aceptarlo. Entonces de eso es de lo que se trata y de eso nos hablan las 4 especies totalmente distintas, y el mandato de Dios es: átalas, júntalas, amárralas. Y decíamos en la clase que vimos ayer, tenemos que adaptarnos y convivir con toda clase de personas. Porque sí, la verdad, luego decimos, no, yo cuando veo que una persona es así o así, pinto mi raya. Pinto mi raya. ¿Realmente Dios quiere que pintes tu raya? Hay que pensarlo. Si Dios quiere que pintes tu raya, entonces, ¿para qué hizo personas así? ¿Y para qué te las puso en el camino? ¿Para qué están ahí, cerca de ti? ¿Para qué están en la misma comunidad? Porque a veces hay personas en la misma congregación que luego decimos, pues yo me llevo bien con casi todos los hermanos, pero sí hay unos que prefiero pintar mi raya. No, en serio. Y las 4 especies que están bien amarraditas, que deben estar bien amarraditas, bien unidas. Entonces, no se trata de solucionar las contradicciones, hermanos, se trata de abrazarlas. El libro de Eclesiastés nos dice que todo en la vida es vano. Ah, mira, aquí está. Gracias, Señor. Aquí tenemos el lugar. El libro nos dice, hermanos, que todo en la vida es vano, pero que aún así vale la pena vivir. Nos dice que muchas veces la vida es injusta y que todos morimos de la misma manera, pero que aún así lo importante es cumplir los mandamientos, vivir con dignidad y esforzarnos día a día.
Nos dice que la sabiduría causa dolor, pero aún así que vale la pena saber y comprender. Nos dice que la alegría y la risa pueden no tener sentido en un mundo cruel, pero que aún así vale la pena alegrarnos diariamente con una buena copa de vino y con la persona que amamos. Nos dice que todo está destinado a repetirse en nuestra existencia, que no hay nada nuevo debajo del sol, pero aún así nos invita cada día a despertarnos y vivir con plenitud nuestro presente. Nos dice que todo es efímero, circular, transitorio, pero aún así vale la pena gozar del trabajo diario de nuestras manos. Nos dice que para cada cosa en la vida hay un tiempo, que las contradicciones propias de la vida tienen su tiempo y su lugar, que la vida no es una cosa o la otra, sino todas ellas, cada una en su debido tiempo. Eclesiastés, mis hermanos, puede ser leído como un libro sapiencial, es decir, un libro de sabiduría que nos ofrece una lectura pesimista de la realidad, pero en realidad, a la redundancia, su mensaje es: abraza la contradicción. Abraza las contradicciones de la vida y busca la felicidad en las pequeñas cosas, a pesar de todo. Salomón, en este libro que escribió, nos invita a vivir en la contradicción que es la vida y aceptar la vida, aunque no comprendamos cabalmente su sentido. ¿Para qué quieres comprender todas las cosas? ¿Para qué quieres entender todo el sentido de la vida? El libro nos invita, hermanos, a entender que demasiado de todo, lo único que trae son dolor y son problemas. Si te saturas de cualquier cosa, por eso dicen en el mundo también que todos los excesos son malos. El predicador lo dice. Si te saturas, él mismo dice: tuve castillos, tuve animales, tuve de todo y lo tuve en exceso. Y no me fue bien. Y no me fue bien. En uno de sus pasajes más lúcidos, el predicador nos dice: sin embargo, todavía no he encontrado lo que ando buscando. Lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiados problemas. Capítulo 7, versos 28 y 29. Si el más sabio de los sabios dijo esto, ¿no creen que lo dijo y lo escribió para que aprendiéramos una lección? Y no gastar nuestra vida tratando de entender todas las cosas, y no gastar nuestra vida tratando de arreglar todos los problemas o todos los conflictos. La vida, hermanos, puede ser mucho más simple, como un azúcar, si no nos creamos tantos problemas, nos dice el predicador. Sukkot, la festividad de Sukkot, nos propone vivir en alegría. Coelet nos invita a llegar a esa alegría abrazando la contradicción, aceptándola y gozando de cada instante. Que el Eterno nos permita vivir debajo del sol. Shabbat Shalom, hermanos, y quiera el Eterno que de veras entendamos un poquito de esta sabiduría del más sabio de los sabios, del rey Salomón, que nos la puso muy difícil, ¿verdad?, en este libro del predicador, pero que a final de cuentas, con la guía del Espíritu, podemos hoy obtener esa importante lección y esa relación que tiene con nuestra fiesta de Sukkot. Que el Padre Eterno añada bendición a su palabra.